Dar un gusto para mí. Todas las charlas que tuve en este ciclo son un gusto, es un placer tenerlas por toda la experiencia, las anécdotas, el conocimiento, todo lo que nos deja cada charla. En un formato que es, no sé si será el ideal, pero es el que a mí me gusta y es el que siento que se puede sacar más jugo al invitado. Y hoy un invitado, una invitada exquisita, como es la profesora Rosa Puglisi, Chochi para los amigos, para los conocidos y para los colegas. Chochi, yo sé que usted está siempre trabajando, estudiando, analizando, produciendo. Sé que es una persona ocupada, con lo cual muchísimas gracias por este rato de hoy. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y siguiendo en este momento en la FM 0101.3. Un gusto, William, un gusto. Creo que nos conocimos allá en el 2019. 2019, sí, en el instituto, profesorado de inglés. En el 81 y creo yo, al menos desde mi percepción, que en las pocas clases de esos viernes, 1:15, no me olvido, hubo una vinculación contigo y con el grupo muy particular. Era un grupo especial, ¿no? Muy especial. Para bien o para mal, no estoy diciendo juicio de valor. No, lo digo. Pero era muy particular. De forma muy positiva, o sea, si querés lo podemos definir como ecléctico, pero... Había una gran mezcla. No porque la diferencia estemos salvando nada negativo, sino porque todos, incluyéndome, teníamos particularidades. Y en esa comunidad, en esa amalgama, la verdad que la pasábamos muy bien. Sí, era un grupo, ¿no?, con mucho cariño entre los otros, mucho cariño hacia los profes, que la verdad que le ponían toda la onda, con debates muy interesantes. Y además era un mix muy interesante porque había muchas personalidades, muchas edades muy distintas, pero como todo el grupo muy enfocado en su aprecio por el saber y por el saber docente. Y creo que eso se reflejaba en las clases. Yo creo que sí. Y por eso es que me sedujo, por eso las características del grupo, digamos, no resultaba menor que el abordaje teórico que hacíamos era profundo, y ya lo creo que profundo, porque ustedes estaban en ese momento en primer año, y luego empezamos a inaugurar esa suerte de merienda debate, que para mí era un logro, pero... porque no tenía que ver con una cosa recreativa simplemente porque llevábamos el brownie y el budín, sino porque era una celebración. Y recuerdo muy especialmente que pocas personas faltaban. Digo, había como una asistencia bastante importante y creo que nadie se quería perder el encuentro. ¿Esto está prendido? Está verde, ¿no? Sí, está verde. El del aire sí, el mío, el de Face también está verde. Sí. Listo, entonces estamos bien. Sí. Profe, cuénteme un poquito de usted. ¿Nacida, llegada, inmigrante? Dale. Yo nací en el Hospital Marino Casano, un 14 de agosto del 70, digamos, ya cumplí mis 55. Toda mi vida en Miramar, cuando Miramar era una aldea, una comunidad muy pequeña. Creo yo que en la actualidad tenemos muchos más habitantes y personas que eligen Miramar y que se vienen a quedar y que se instalan, pero para mí, que soy una defensora y una amante de Miramar, sigue siendo un pueblo, en términos de sus prácticas, de sus tradiciones, de sus rituales, de cómo nos comportamos. Estudié en el Luján, era tan fanática del sistema escolar que fui una de las primeras oyentes de sala de 3. En ese momento no existía la salita de 3. Y como mi hermano y mis primas iban a la escuela, yo estaba muy odiada de por qué me excluían del sistema educativo y yo quería estar. Así que mi mamá habló con los directivos del Colegio Nuestra Señora de Luján y aceptaron incluirme. Así que hice como 2 veces sala de 4. Y yo estaba muy feliz, muy fascinada, y bueno, ahí hice toda mi primaria, mi secundaria, y después claramente creo que la vocación se despertó, sí, a los 5 o 6 años. La decisión de ser maestra fue como una constante en toda mi vida. No hay docentes en mi familia, no había tampoco graduados, soy la primera en tener una carrera. Pero bueno, cuando iba pasando el tiempo era como que era una confirmación.
Con lo cual, cuando mi papá estábamos en quinto año, me preguntó, y bueno, que iba a estudiar terminada la secundaria, no, claramente iba a ser maestra. Y mi papá se ofendió muchísimo porque como inmigrante siciliano, él suponía en su mirada por ahí más prejuiciosa, no la juzgo porque no había mala intención, era muy de la época esto de que el hijo fuera como el portador Sí, en el contexto. de otro tipo de carrera, ¿no? Y fíjate que él me dijo en un momento, vos que sos tan capaz, ¿cómo vas a estudiar maestra? Como si ser maestro fuera una carrera de menor grado o de valor social o de importancia. Mi hermano ahí salió a defenderme y yo estuve mucho tiempo sin hablarle a él, casi como si estuviera eligiendo algo ilegal, ¿no? Para hacer. Y bueno, y empecé a estudiar magisterio acá en Miramar. La carrera se llamaba Profesorado en Educación Primaria. Él me ayudó a comprar una motito usada. Yo usaba un ciclomotor Zanela, ¿te acordás los de eso? Sí, Zanela tengo 50. 1,78 del mundial. Vieja, vieja, siempre teníamos problemas con la bujía, pero nos salvaba las papas porque había que recorrer mucho y en ese momento había muchas prácticas profesionales. El consejo escolar era otro, no tenía la estructura de hoy y te hablo del año 89 y entonces le pedían a los estudiantes de magisterio que hiciéramos lo que ellos llamaban atención de grado. No le pagaban a un suplente en ausencias de docentes de un día, ponelo de 2 días. Entonces a mí me preguntaron un día, me llamaron del consejo si yo quería. ¿Cómo no iba a querer, William? O sea, estaba Yo casi que lo estaba esperando. moto, de verdad, pero de verdad, y te lo puede decir mi madre, feliz de la vida todos los mediodías, y así estuve casi 2 años trabajando ad honorem en la escuela 11, en la 5, en la 1, en la 17. La 17 para mí era mi casa. ¿Primaria? Primaria, siempre primaria. Y me recibo en julio del 91, porque la carrera duraba 2 años y un cuatrimestre. Y mientras hacía la residencia profesional, ya estaba cursando Ciencias de la Educación en Mar del Plata. Así que en el 95 me recibo de profe de Ciencias de la Educación. Y ahí a los pocos meses empiezo a trabajar en el nivel superior y en secundaria. Y en el 92 había empezado como maestra de marsilio de primaria. Así que ya, digamos, muy joven, a los 22, 23, ya estaba a cargo de niños y ya a los 25 tenía lo que era la formación docente y lo que era educación secundaria nocturna, que también era un compromiso muy importante y muy valioso. Y bueno, la vocación la acaba de escribir siempre. Y después de eso, además la pasión por el saber, porque nunca dejó de leer ni de formarse. Sí, yo he sido, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El otro día le decía a unas amigas, he sido como mala alumna en esto de boicoteadora de la clase, así como me ves de correcta, vos has estado en mis clases, me encanta enseñar, me encanta enseñar. Y me encanta disponer de elementos en que el otro la pase bien. Me encanta hospedar a ese estudiante y que la clase tenga un sentido. No era una clase improvisada, había un material, había una línea de trabajo ahí. Y si yo me divertía en lógica de complejidad interesante, ¿viste? Entonces no entiendo cuando mi enseñante por ahí es pasivo o improvisa o supone que las cosas se dan así por azar, pero sí he sido muy, muy inquieta. Siempre estudié mucho en casa, hice formalmente un postítulo de Nuevas Infancias y Juventudes en la Universidad del Centro de Tandil, que duró como 2 años, y ahí entonces viajábamos una vez por mes, todo el viernes cursábamos, todo el sábado, y era de un nivel bien complejo. Los profes eran de ahí de Tandil, de la Universidad de la UBA y de Rosario, y me encantaba encontrar textos o clases donde yo sentía la autoridad académica, ¿viste? Donde me daba cuenta que el otro que estaba tenía experiencia, recorrido, profundidad, eso me fascinaba. Y después estudiaba, digamos, siempre fui de comprarme muchos libros y de buscar, o sea,
no te digo autodidacta, pero o de pedir referencias o de pulir. Y después formalmente también en el 2018 hicimos una capacitación, una postitulación, digo, en Buenos Aires y en La Plata, que trabajábamos de manera virtual, pero estuvimos 2 o 3 semanas presencial con toda la nación. Eso lo organizó el Infod. Era de un nivel de profundidad bien complejo. Por eso en algún viernes yo falté, me acuerdo, con ustedes, pero porque estaba uno solo, creo. Una rareza, no recuerdo muchas. Por eso, falté. Sí, yo sí me acuerdo, porque lo recuperamos y yo estaba en La Plata, tenía que rendir. O sea, y después estaban, viste que en el mercado hay mucha capacitación comprable. O sea, circulan cursos. Me llegó el comentario, todavía no incursioné porque todavía no me recibí. Bueno, vas a ver que hay como un mercado bastante siniestro para mi gusto, en el que suponte, no sé, una postitulación seria dura 2 años, ¿no? Y de trabajo, de lectura, de que cada práctico te lleva semanas de profundización, de escritura, bueno. Y por ahí el puntaje es 0,01, o sea que es nada. En cambio vos comprás lo que ahora circulan las diplomaturas. Vos te comprás una caja con un material, la prueba es la nada misma, o sea, rendís haciendo como un multiple choice que te lo dictan ahí, y por ahí te dan 5 puntos. En términos de lo mercantil del sistema, es un montón, porque eso te permite el ascenso en el listado de manera veloz. Entonces, a veces pocos colegas estudian en serio y otros buscan el atajo como para ir acumulando puntaje y ubicarse laboralmente, ¿viste? A ver, es un tema que hemos tocado con los chicos y con otros profesores ya recibidos que han incursionado. Y bueno, pues no quiero tomar bandos, pero puedo apreciar el dilema ético de decir, bueno, a ver, tengo 20 y pico, me acabo de recibir y tengo, no sé, 33, 35 te recibís, incluyendo los 5 puntos de residencia. Y quedás ahí medio mortadela, colgado del pincel. Si no compras puntos, no tenés laburo. Bueno. Pero a la vez, si los compras, incluso poniéndole la mejor onda, estudiando el material, todo, no sé hasta qué punto va a tener un impacto positivo para vos dentro de tu ejercer docente, más allá de la posibilidad de acceder a un empleo, que no es poca cosa la experiencia. La experiencia cuando recién salís. Escuchá, William, lo que te voy a decir, y lo digo a todos los que nos estén escuchando. Después de 32 años de trabajo, viste como dice Moria, de taco gastado en el escenario real. Yo trabajé 17 años en continuidad como maestra de martillo de primaria, que era una comunidad, ahora por suerte ha mejorado muchísimo. En aquel momento las características eran sumamente desfavorables. No, gracias. Y digamos, ahí, para que te des una idea, los docentes de aquel momento, nosotros poníamos dinero en la escuela, por ejemplo, para pagar el querosén, por ejemplo, cuando se instaló el gas natural, digamos, una realidad sumamente compleja. Pero que el equipo docente se ponía la camiseta y nadie lo cuestionaba, Hacíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, ahí trabajamos y generamos un proyecto muy fuerte, muy potente, con decirte que, por ejemplo, hasta ese momento los niños que egresaban de la primaria quedaban ahí. Algunos hacían algún oficio, trabajaban con su papá, bueno. A partir de que empezamos nosotros con un trabajo de colegas, el 80% de los niños seguía la secundaria y la terminaba. El primer grupo que yo tuve, que era un grupo fusionado, sexto y séptimo, de todos los que se recibieron, que era un grupo pequeño, ponerle que eran 16 alumnos, 12 terminaron la secundaria, que era, te lo juro, en ese momento, un montón. Pero estamos hablando un montón, de cada 90. Vos me vas a decir ahora la estadística, es poco. No. Y una es licenciada en enfermería, otra es profesora de matemática, otra es licenciada en turismo. O sea, y no solo terminaron, sino que armaron un proyecto súper potente. Bueno, cuando nosotros empezamos a lograr eso, ¿sí? Bueno, es por acá.
O sea, hacíamos todas las trampas que había que hacerle al sistema. Cuando el sistema nos invitaba a no enseñar, enseñábamos mucho más. Cuando el sistema nos decía aprueben a cualquiera, no lo hacíamos, y así, etcétera, etcétera. Yo trabajé en nocturna y en la media, digamos, que es un escenario que por momentos es picante, ¿sí? Y luego en la formación docente. Después de 32 años y viendo cómo están las variables hoy, yo le diría a los colegas que estudien mucho y compren puntaje. ¿Sí? Yo no lo he hecho porque era otro el escenario. Hoy me doy cuenta que la competencia es feroz, que como vos decís, y es real, y no vamos a ser hipócritas, el puntaje lo necesitas porque es la herramienta para poder, por asamblea, tomar un cargo. Ahora, cuando vos ingresás al aula y tenés que tener un repertorio teórico, bueno, ahí estudiar. Digamos, no es este puntaje el que garantice la legitimidad de tu saber, ¿no? Y yo solo para picanearla, le voy a decir, y si yo estudio, pero el desafío del alumno hacia mí, que se siente agredido cuando le quiero enseñar o transmitir información, él no me desafía académicamente. Su desafío de él es personal, es a nivel falta de respeto. Como dice, usted sabe y mejor que yo cómo está el aula hoy. Bueno, me encanta eso de la picanera, me encanta. A ver, hermosa pregunta. Escúchame. Primero, y también hablamos de eso en clase, no hay duda que tu gran recurso y tu suelo de seguridad es tu respaldo académico. Porque eso te va a dar siempre más cintura, ¿sí? Y más posibilidad de moverte en cualquier población, con menos saberes, con más demanda o no. Ahora, la segunda pata, y que no es menor, William, es el equilibrio emocional. Y la verdad que hoy, más que nunca, siempre fue necesario, pero hoy más que nunca, el docente que ingresa a un aula tiene que estar muy sano y muy dispuesto y muy equilibrado emocionalmente. Porque sí es cierto que los adolescentes sobre todo, pero los niños también, lo estoy observando, nos interpelan con otras situaciones, ¿sí? Desafían nuestra autoridad. Se sienten violentados cuando vos querés proponer o generar o gestar un trabajo. Y es un trabajo de hormiga, digamos. Calmar y reencauzar esa situación cuando la problemática sabemos que es social y estructural, no tiene que ver con el niño, ¿se entiende? Sí, sí. Digo, el niño nunca se amenaza, el niño nunca es el problema. Mejor dicho, el estudiante nunca es el problema. Acá la gran problemática está en la burocracia del sistema, que es otra cosa, ¿viste? Entonces, esto que vos me decís, con el saber no me basta, Yoshi, no. Si yo tengo la decisión de ser docente, tengo que darme cuenta que es una actividad tan generosa que al principio tengo que sembrar. Y el otro escupe, pega la patada, me odia, dice cosas obscenas de mí, sí. Me odia con todo el cuerpo, con la mirada, no quiere estar ahí. Bueno, yo debo encontrar emocionalmente la recurrencia, la sensatez, ¿entendés? El sentido común de quedarme ahí, de ver cómo pongo los límites, de ver cómo lo abrigo. A ver, no quiero comparar, pero ¿viste qué pasa en esos documentales de Discovery que vos ves que rescatan a un perrito salvaje? Y el perrito no quiere, y no sé, y está malherido, y hasta que la persona que lo rescata, ¿no? Sí. Le ofrece cariño, le dice que está ahí, que esa continuidad permanece en el tiempo, y el animal finalmente cede. Y vos ves que ese cachorro de león abraza al dueño. Bueno, es algo como, no sé si es la mejor comparación. No, se entiende perfectamente. Y no porque le digo que el niño es un animal, no digo por este lado, pero... Bueno, algunos autores lo definen, ¿no? Como el cachorro humano, lo charlamos en sí, su momento, claro. Sí. Cuando hablamos del chico de Aviñón, este muchacho que se habían cercenado sus lazos sociales y estaba... no estaba, falta una palabra mejor, no estaba domesticado, no había tenido ese contacto social que lo abrigue, que lo nutra, que lo tutoree. Hablamos tanto de andamios, ¿no?
Quiero traer a colación el tema de autoridad, sí, ahora pues seguimos con el tema social, pero mientras todavía estamos en lo docente. La otra vuelta comentábamos con otros docentes la autoridad sin punitivismo. ¿Sin, perdón? Sin punitivismo, ¿no? Que estamos hoy. O sea, sin amonestaciones, sin poder expulsar, sin poder suspender, sin poder... O sea, como que antes la autoridad no necesitaba de esas herramientas, porque había una suerte de contrato social entre la familia, la escuela, docente, alumno, que todos estábamos más o menos de acuerdo de las causas y consecuencias de por qué iban a esa escuela y las consecuencias de la falta de respeto a la autoridad. Absoluta. Y hoy, como está tan golpeado el tejido social, por ahí eso no queda tan claro. Entonces, no está dado, como usted acaba de mencionar. Hay que sembrarlo, principalmente porque no está dado. No está dado. ¿No? Y qué dificultoso a veces, para algunos, poder sembrarlo sin tener recursos de vuelta, que algunos tildan de punitivistas. Sí. Y a su vez, sin la posibilidad por ahí de acompañamientos de terceros. Entiendo, es todo un... Sí. No, es todo un mare magnum dilema. donde a ver, estamos todos en tensión. No, sin duda, William, que la verdad que ser un enseñante hoy, ser un docente en cualquier nivel, es un enorme desafío. Es un enorme desafío. Y yo cuando hice mi programa de maestros memorables, justamente, digamos, buscaba, ¿no?, el consenso y la escucha respetuosa de la comunidad, de bajar un poco los decibeles con la interpelar y cuestionar tanto a nuestros docentes. ¿En qué sentido? En cualquier nivel, digo, estoy hablando de inicial, de primaria, de secundaria, de terciaria, ese escenario hoy de verdad que es muy inhóspito, pero es como vos decís, el pacto o el contrato o esta situación que era simbólica, que era implícita entre la comunidad y la escuela está roto, sin duda que está roto, porque está roto al interior de esa familia. Digamos, también es verdad que los roles de una familia hoy, papá, mamá, hermanos, o de la manera en que esté constituida, también esos roles están erosionados. Entonces, pareciera que los papás no protegen, pareciera que los papás no alimentan, pareciera que los niños no se comportan como hijos de... Digamos, hay ahí una mezcla, ¿no? Una subversión a veces de roles. Sumado a, para mi gusto, políticas educativas que son nefastas y que alientan la demagogia, ¿sí? El límite en cualquier sentido, no estoy hablando de castigo, el límite en cualquier lugar, en cualquier ámbito, es lo más saludable que te puede pasar. Un niño pequeño criado con límites es un niño que no va a meter el dedo en el enchufe, porque la mamá le dice no, o no va a poner la mano en el calefactor, porque la abuela le dice no, ahí no se toca, te quemás. Digamos, el límite ha tomado tan mala prensa que pareciera que es autoritarismo. Nada más mezclado y más enchastrado y más teñido de locura que eso. Claro, porque esta situación de terminar, el objetivo político de terminar con la asimetría y poner a estudiantes y docentes al mismo nivel, es netamente político, viene de arriba hacia abajo, no nació en las aulas. Totalmente, y es una forma muy perversa, a ver, porque en realidad la construcción de un docente, por ejemplo, con su estudiante, es horizontal. Claramente nadie es mejor o está en un lugar de poder respecto a un otro. Pero siempre el adulto docente es el responsable. Con lo cual, él tiene el poder, pero no para someter a un otro, para tomar las decisiones más saludables para ese otro. Porque ese otro está en crecimiento. Y sucede lo mismo dentro de una familia, ¿sí? Una familia, ponele que tenga un corte democrático, pero es el papá el que tiene que ser sensato y decir, che, pará, si este mes tenemos 200.000 pesos para gastar, por lo menos paguemos, no sé, el gas, que necesitamos calefaccionar o busquemos ciertos alimentos, pero no podemos comprar 2 toneladas de tutuca, digamos, no es lo más saludable, porque no nos alimenta, porque, ¿sí? Y eso no es una decisión arbitraria, excluyente, que sujeta al otro. Es sentido común. ¿Sí? A ver, fíjate vos, un médico con su paciente
si bien el médico y el paciente tienen que tener una relación horizontal y respetuosa, es el médico el que tiene que tomar una decisión consciente, porque tiene saberes académicos, decirle al otro, pará, este es tu mejor tratamiento. Yo sé que te molesta, que te duele, pero vos necesitas suprimir el azúcar y hacer tal cosa. Es antipático para uno, pero es así. Y en este caso sería el valor de la vida o la salud, ¿bien? Entonces, me parece que en esta gran intención de confundir, de establecer esta demagogia de que todo es la misma cosa, pareciera que lo bueno y lo malo son la misma cosa. Entonces, ¿sabes qué? Se pierde la justicia, porque el estudiante que tiene un comportamiento o que estudia, se siente un pavote. El estudiante que no estudia, que tal vez es desubicado, que confronta a un compañero o a un profesor, como los límites están rotos y no hay manera de encauzar, ¿sí? Todos la pasan muy mal. Sí, y O sea, como que pareciera que todo da igual. eso es un combate directo de vuelta, de arriba hacia abajo, Sí. ¿no? Desde la cúpula hacia las bases, en contra de la meritocracia, que a veces va a ser mala palabra, cuando mérito hicieron nuestros abuelos analfabetos que vinieron a sembrar el país. Entonces, meritocracia siendo mala palabra es una de las características de la sociedad de hoy. Pero es que, a ver, valorar el mérito no es un insulto, William. ¿Cómo vas a decir que una persona, porque es lectora, porque es buen estudiante, porque es un inquieto intelectual o porque es un gran deportista, eso es incorrecto? O sea, por eso, esto que vos decís, hay ahí gestos y elementos que la verdad que yo particularmente no acuerdo, ¿sí? Y también digo que no es que por la meritocracia entonces se vuelve excluyente y no hay oportunidad para todos, no. Discriminar no es establecer la claridad en una situación. Por ejemplo, si yo tomo un concurso de lo que fuese, de directivo, y gana el más capaz y con más saberes, y está muy bien. Lo que no me parece, por ejemplo, a mí correcto es el dedo del acomodo político, ¿no? Por ejemplo, porque Sin no duda. todos pueden gobernar, pero digamos, no es discriminatorio que ciertas personas con mérito tengan, no sé, determinados roles o el establecimiento de determinadas funciones. Y eso es otro de los temas más que nos divide hoy como sociedad. Y eso es lo que le quería preguntar, saliendo un poco del docente y un análisis social de cómo está viendo hoy la sociedad y seguimos viviendo en la grieta. Porque hay una grieta social, parece. Absolutamente. Y yo creo que traspasó ya la cuestión ideológica. Las personas no son neutrales, William. Y las personas no deben ser neutrales. Cada uno de nosotros somos animales políticos. Esto es así. Y tenemos una ideología que puede ser partidaria o no, que puede ser con una militancia y un compromiso o no, pero todos tenemos una cosmovisión del mundo. Ahora, hay como que le sacaron un partido y un provecho, ¿sí? Los partidos políticos precisamente, para fomentar esto. A mí lo que me preocupa es la grieta en términos de la fractura social. Claro. Es cuando perdemos el concepto y el sentido de comunidad. Es cuando es tan fuerte el individualismo que me importa, no sé, me importa nada el otro. Pero no me importa nada el otro en cualquier rango. No te hablo de que me importa nada la persona que es discapacitada. Me importa nada. Nada. Sí, la deshumanización del prójimo. Digamos, y hablando de los docentes, y yo veo colegas y me avergüenza de que les importa nada el estudiante. Y eso es inmoral, William. ¿Sí? Porque una cosa es que yo no sepa, una cosa es el desconocimiento, una cosa es la falta de experiencia, y es gravísima la indiferencia, es gravísima la falta de compromiso. Entonces, cuando vos ves jóvenes o no tan jóvenes, gente que está en el sistema, que lo único que pretende es una carrera inescrupulosa, ¿sí? Subiendo y ascendiendo sobre sí mismo para ganar más dinero, tener más puestos, pero faltando a clase, no preparando la clase, dando migajas del conocimiento, esto es inmoral.
esto sí tendría que tener un castigo, ¿te das cuenta? Porque no es su rol. Tal Es cual. como decirte un médico que cada vez cura menos. Entonces, en vez de hacer una observación real de su paciente, por arriba, y bueno, qué sé yo, tomate este ibupirá que después, ¿no? Digamos, ¿cómo no asumir el compromiso? Después uno tiene falencias, uno se equivoca. Yo pude haber dado mal la clase porque desconocía de esto, ponele. O ese médico se equivocó en ese diagnóstico, pero no por falta de implicarse con el otro. Eso sí me duele. Yo siento que los demás no nos importan. ¿Y estamos a tiempo todavía de tender algún puente en la grieta? Siempre. ¿O simplemente esta generación va a ser así? No, siempre. A mí me parece que los grandes responsables somos los grandes, los adultos, que estamos a tiempo nosotros de construir y de bajar un cambio, que las personas de mi edad, por ejemplo, de 50 o de 40, tenemos que desaprender y cambiar mucho las formas en que criamos a nuestros hijos, por ejemplo. Eh, para mí siempre estamos a tiempo, pero no lo digo desde un lugar romántico. Lo que pasa es que va a llevar un proceso, pero yo sigo viendo que hay buenas personas. Esto que te decía de tus compañeros, es lindo para un docente ver cuando del otro lado hay estudiantes que son buena gente. Después el conocimiento se logra, se pule, se reenriquece, se mejora. Después las prácticas docentes van avanzando, van evolucionando, porque nadie nació sabiendo. Uno tiene que vérselas ahí con uno mismo, en la vinculación con ese niño, y, digamos, y hay grandes posibilidades de que se logre. Ahora, lo básico es la nobleza, lo básico es que vos tengas el respeto, y si no lo tenés que empezar a despertar y a construir. Sí, yo sí creo, claro que sí. ¿Encontraremos algún símbolo que nos pueda unir, nos pueda servir de puente? Como ser la patria, o la tierra, o el prójimo, porque hoy lo que más duele es que ya esos temas ya no nos unen, ¿no? Incluso cuando sucede una tragedia, como fue en su momento, estoy haciendo un paralelo, cuando fue en su momento esto del asesinato de Charlie Kirk, Sí. no sirvió para unirlo, o sea, por ahí arriba, entre la clase política sí hubo una solidaridad, una empatía de los dos lados, pero en las bases no, al contrario, fue otro punto más sobre el cual dividirse, Sí. sobre el que estaba triste y sobre el que no, el que estaba algunos contentos, otros simplemente indiferentes porque lo veían como un enemigo, Sí. ¿no? O sea, lo difícil de encontrar puntos en común hoy. Y es muy difícil, pero hay que insistir. Mira, ayer estuve en una conferencia en el ITEC a las 7 de la tarde, una profesora platense que es abanderada sanmartiniana. Ah, los granaderos, yo no pude ir. ¿Cómo estuvo? Adriana, excelente, excelente. Pero ¿sabes por qué? Porque ella relató su experiencia, es profesora en arte, es cantante lírica, no es profesora de historia, pero es una amante de la historia. Sí. Y empezó a recorrer e investigar la historia de San Martín y empezó a experimentar el cruce de los Andes en diferentes momentos, ¿no? De distintos años. Y viajó a Perú, y viajó a Ecuador, y, digamos, y fue haciendo como el recorrido que hizo el mismo San Martín en distintos momentos, más que nada por un tema económico, porque ella lo solventa solita. Y vos escuchabas la pasión y el respeto, y era verdaderamente conmovedor. Había veteranos de Malvinas que estaban profundamente emocionados. No sé, me parece que cuesta mucho esto que vos decís del concepto de patria o de puente, pero sigo insistiendo, me parece que hay que, o sea, no darte por vencido. Sí, ¿Viste? entiendo. ¿Viste cuando a veces uno escucha? A mí me ha pasado en la escuela que venían mamás, sobre todo en primaria, me llamaba la atención, yo no era mamá en ese momento, me decían, suponete, no sé, un niño de 11 años, no sé qué hacer con Brian. Yo le decía, ¿cómo no sé qué hacer con Brian? Claro. O sea, es tu hijo. Cuando uno tiene un hijo, ¿no? O tenés un estudiante, nunca los intentos son suficientes.
O sea, si vos ves que no es por este lado, y no es por el diálogo, y no es por acompañarlo, y no es por dejarlo un rato y tomar distancia, y no es por observarlo un poco más, o sea, vas a buscar una y otra vez todas las estrategias, vas a seguir insistiendo, porque siempre vale la pena. Esto, me parece que lo que no tenemos que perder es la capacidad de trabajo, ¿viste? Tampoco digo que con que uno lo haga, mágicamente esto va a resolverse y entonces los 30 alumnos son maravillosos, pero por ahí conectaste con 2, es un montón. Al otro año tuviste otra entrega u otra respuesta. Bueno, es un árido laburo, muchas veces estás solo porque los colegas van por otra vía, compran puntaje y suben, seguramente más que vos, ¿eh? A mí me ha pasado en los 32 años, de ver gente así por el costado que subían, yo decía, qué atrevimiento, y bueno, es así. Pero bueno, cada uno construye su recorrido, ¿viste? Nadie se constituye existencialmente mirando y compitiendo con el otro. El otro que haga lo que, nada, no se dio cuenta, no se enteró de lo valioso que es hacer bien las cosas. Pero yo no tengo duda que cuando vos haces bien las cosas, por ejemplo, que estás consciente como mamá, que estás consciente como docente, las cosas salen muy bien. No siempre de manera perfecta, pero tienen grandes logros. Estamos en hora, pero no quiero dejarla ahí sin hacer una última pregunta. Justamente sobre lo que estamos hablando, sobre un poquito de docencia, meritocracia y demás, sobre el sueño americano y mi hijo el doctor a nivel local, por ahí. ¿Queda algo de eso? ¿Lo podremos volver a sembrar a futuro o ya pasó? Hay que buscar otro paradigma. Y yo creo, a ver, si vos me preguntás de lo que percibo en los jóvenes, de lo que percibo en cuanto a futuro, y se modificó un montón. Yo observo en los hijos de mis amigas, yo soy madre vieja, digamos, decidí tener la Vicky a los 40 y ya mis amigas tenían a sus hijas, con lo cual mis sobrinas tienen 20 y pico, y tengo otros amigos con hijos de 30, algunos están fuera del país. Me parece que ahora se abre como una multiplicidad de proyectos, ¿viste? No es tan rígido como en nuestra época. Me parece que hay jóvenes que indagan por otros lugares. Hay jóvenes más sensibles que lo que éramos nosotros, que no son tan exitistas, otros que sí, que están buscando la inmediatez del dinero y no el goce. No sé si es como el sueño americano. También es cierto que el mercado laboral es tan vulnerable, tan incierto, ¿viste? Tan desordenado, que el hecho de que vos te vuelvas licenciado en administración de empresas no te garantiza nada. Real. Entonces como que aparecen otras carreras posibles, como que aparecen otros sueños. Sí veo y me duele esto de ¿Los jóvenes que emigran? la cantidad de jóvenes que emigran y la falsa idea del exitismo, de suponer que el éxito es tener y que el tener es a cualquier precio, cualquier costo. Eso sí me duele. Me duele que haya jóvenes que se prostituyen por el dinero. O me duele la situación delictiva. O sea, me duele que no haya, digamos, proyectos sensatos para sentirse realizado, ¿no? Como que el gran futuro es tener plata, no ser feliz, como en la época nuestra, o decía, bueno, yo quiero ser, no sé, maestro, quiero ser doctor. Después venía lo del dinero y si me compro un Fiat Uno, ponele. Pero lo que quería hacer era la vocación. No sé, es una mezcla de todos y creo que tiene que ver con lo mismo. Creo que tiene que ver con lo que nosotros generamos los adultos como sociedad y un país que está complicado y no acompaña, no se termina de ordenar. Entonces, para el joven también te sentís como que no hay mucho respaldo, ¿viste? No te da mucha seguridad. No, sin duda. Y no parece que la vaya a dar en el corto plazo. Profe, como siempre, un gustazo. Que llegamos a los 40 minutos, quedamos pactados, así que la libero. Pero muchas gracias por venir y ojalá volver a tenerla antes de fin de año que cerremos el ciclo. Muchas gracias por la invitación, William. Cuando quieras, llámame con tiempo, es un placer. Es un placer también que la palabra circule y se escuche. Es un placer que vos tengas un espacio donde haya esto
diferentes opiniones y planos de discusión. Es un placer tener lugares para pensarnos todos de manera colectiva, ¿no? No nosotros dos en este caso, sino también los que están escuchando, ¿no? Para volver a replantear, a cuestionarnos. Yo te digo, lo único que sé es que tengo más preguntas que respuestas siempre. Eso, no tengo certeza de nada. O sea, lo que te digo como opinión es lo que fui vivenciando y construyendo, no tanto por lo escolar, sino por la vivencia personal, por maestros que he tenido, como mis padres, como colegas, como grandes amigos también. Pero bueno, digamos, para cerrar, siempre vale la pena avanzar, siempre vale la pena asumir los desafíos, aunque uno se sienta por momentos solo, siempre vale la pena el crecimiento, aunque el crecimiento cueste y a veces sea doloroso. Bueno, hay que bancarse también las frustraciones, hay que bancarse el dolor de los procesos, pero después vienen cosas muy bonitas, así que muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, tenemos saludos de Mónica Alicia González. Mónica, como siempre, fiel seguidor del programa. Muchísimas gracias por los saludos, por las palabras amables. La gente que quiere escuchar más de usted puede hacerlo los viernes en Radio Zona. ¿Cómo está ese programa? Bueno, el programa se llama Metamorfosis, pero te cuento que hicimos 17 capítulos, porque son episodios, y justamente ayer culminamos la temporada 2025 y volvemos en marzo del 2026. Así que nos van a poder escuchar, sí. Y tienen así streaming, nos van a acompañar en Radio Zona, sí. ¿Las redes alguien te puede seguir por algún lado de esos capítulos o están colgados ahí? Estoy armando un canal de YouTube. Ah, bien. Imagínate lo que es para mí, que soy una analfabeta tecnológica muy lento con eso, pero cuando lo tenga armado te lo voy a pasar para que lo difundas. No, es indispensable un lugar donde poder volcar todo ese conocimiento. Tengo ahí los capítulos subidos y para que puedan seguir con comentarios y todo eso, sí, claro. Buenísimo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya hasta la próxima. Sí, gracias. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos.